Bendito nuestro Dios Todopoderoso, amén, amados. Primera de Corintios capítulo 12. La semana pasada iniciamos esta enseñanza. Hay mucho que aprender, hay muchas cosas que a lo mejor ya sabemos, pero no las practicamos. Y aquí el hecho, amados, es saber y conocer sin vivir, pues no sirve de mucho. Puedo conocer en realidad mi enfermedad, puedo conocer en realidad el remedio de la enfermedad, pero si no aplico el remedio, ¿de qué me sirve conocer mi enfermedad y el remedio si no lo voy a vivir? Romanos, 1 Corintios capítulo 12, versos desde el 3, amados. Perdón, Romanos, estoy equivocado. Romanos capítulo 12. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. La advertencia es: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, esto quiere decir predicar, hermanos, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando muy claramente, hermanos, a la iglesia en Roma. Pablo no conocía y nunca había visitado la iglesia en Roma. O sea, Pablo no había estado físicamente ahí. Pablo le está escribiendo una carta. Pablo se había conocido a los Gálatas, a los de Efesios, a los de Filipenses. Pablo fundó varias iglesias de esas, pero con los romanos Pablo no los conocía personalmente, no sabía quiénes eran. Había escuchado mucho hablar de ellos, de otros cristianos. Pablo, si vieras la iglesia en Roma, Pablo, si vieras cómo los griegos, los que no son judíos, se están convirtiendo a Dios. Y Pablo le dio mucho ánimo a eso, amados, que decidió escribirles una carta, ¿verdad?, como es la carta a los romanos. Y en ella Pablo, hermanos, se atreve a advertirles, ¿verdad?, y sin conocerlos, pero sí conociendo al hombre, porque el hombre o la mujer en todo lugar es igual, hermanos. Tenemos los mismos pecados, tenemos las mismas dificultades. Pablo muy claramente les advierto, iglesia, nadie se crea mayor que otro. Era muy común, hermanos, que en el tiempo de Pablo los judíos creyeran que eran ¿qué? Más importantes que los que no eran judíos. Creían que los hermanos griegos o romanos pues eran de segunda categoría porque ellos eran judíos, eran el pueblo de Dios. Entonces Pablo, hermanos, empieza aquí una advertencia: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Todos son seres humanos, todos son faltos de santidad, todos les falta, ¿verdad?, ese amor, todos les falta humildad, todos son orgullosos, todos son pecadores. Entonces, en realidad, ninguno se ponga sobre otro. Y aquí entonces, amados, la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos viendo algunas características acerca de por qué el Señor, hermanos, nos dejó como un cuerpo, por qué el Señor hizo una iglesia, cuál es el motivo de que nos reunamos, cuál es el motivo de que convivamos, cuál es el motivo de pertenecernos. Y recuerde que siempre, hermanos, siempre el objetivo es morir a nosotros y dejar que el Espíritu haga que Cristo viva
y se fortalezca en cada uno. Y es a través, hermanos, del trato unos con otros. La advertencia es esta, amados. Yo les dije, en su familia usted tiene diferentes hijos y no todo el tiempo los hijos se llevan bien, no todo el tiempo la pareja se lleva bien. Tienen desacuerdos, tienen pleitos, tienen formas de pensar diferente. Uno de los niños quiere pintar el cuarto azul y el otro niño que vive con él lo quiere verde. Lo mismo pasa ¿dónde? En la familia de Dios. Lo mismo, amados. Y tenemos que entender, no porque estemos en desacuerdo, no porque pensemos diferente, quiere decir que ya hay un pleito y ya hay algo personal entre nosotros. El amor cubre multitud de pecados. Tenemos que ser muy conscientes, si Cristo, si Dios mismo fue el que nos trajo a su congregación en este lugar, no que les trajo a mí, hermanos, olvídense, yo soy simplemente, tengo el don de profetizar, o sea, el don de predicar, así como usted tiene otros dones. Ustedes no le pertenecen ni a Central, ni le pertenecen al pastor Caleb o al pastor Lance o a ninguna organización, le pertenecemos a Cristo. Y ahí es donde yo tengo que poner mi mente y decir, Señor, si tú me trajiste a esta congregación, hay un motivo, hay una razón por la cual tú quieres en mi vida formar, y también tú quieres que yo ayude a formar la vida de mis hermanos. Amados, el carácter es lo primario en la vida cristiana. Servir, amar, adorar a Dios sin el carácter de Cristo es en vano. Es en vano. Cualquier persona puede servir. O sea, cualquier persona puede ser amable y servirte. Cualquier persona puede ser amable y ayudarte económicamente en un problema que tienes. Cualquier persona puede ser amable y darte un consejo. No necesitas ser hijo de Dios. Pero los hijos de Dios, amados, en realidad, cuando hacemos cada una de estas cosas, lo hacemos primariamente y entendiendo que las hago a través de Cristo. Que no soy yo así. Y es Él quien hace en mí, hermanos, lo que yo realmente no puedo hacer de corazón. Vuelvo a repetirlo, yo le puedo ayudar a alguien económicamente, hermanos, pero a lo mejor lo puedo hacer que me duela, va a decir, qué guagua, ya había ahorrado yo este dinero y pues bueno, tenga para que le compre a su niño las medicinas. Hice la buena acción, pero no lo hice ¿qué? De corazón. Ok, lo que hace Cristo Jesús en nosotros es hacer que de corazón, hermanos, con amor, podamos hacer eso. Y eso es imposible para el ser humano. Y aquí es donde cada miembro, hermanos, del cuerpo de Cristo tiene funciones y capacidades diferentes. El apóstol Pablo lo dice aquí, lo acabamos de leer. En el verso 6, estamos Romanos 12:6, que dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Diga la palabra diferentes. Diferentes, hermanos, para hacer bien determinadas cosas. Los dones diferentes son para hacer determinadas cosas, cosas especiales cada uno. Aquí es donde todos tenemos que tener la humildad de decir, aunque el Señor me ama igual que a mi hermano, el Señor decidió darle a mi hermano tal don y a mí tal don. Y no tiene que haber celos, no tiene que haber envidias, no tiene que haber yo sentirme menos porque él tiene un don más visible y el que tiene el don más visible sentirme más porque yo tengo un don más visible que él. No, amados, no debe existir eso entre la iglesia, no debe existir eso entre nosotros. Y a través, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra lo podemos ver. En realidad, hermanos, los dones que el Señor nos ha dado, las habilidades espirituales, es para que contribuyamos unos con otros a nuestra edificación, a nuestra formación. Es como en el hogar. El papá y la mamá, hermanos, sacrifican su tiempo al ir a trabajar, sacrifican su tiempo al cuidar a los niños enfermos, al enseñarles, sacrifican, ¿verdad?, su carácter a veces, su cansancio para servirle a sus hijos. De la misma manera entre nosotros es igual o debe ser igual. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué gloria hay en amar y darle a los tuyos? Es lógico que yo le voy a dar y amar a mis hijos, a mi esposa, porque son míos. Pero son míos. ¿Qué de especial tiene eso? Son mis hijos y mi esposa. Hasta los incrédulos lo hacen, hermanos. Pero el dar y el amar al que no es mío
o sea, mi hermano en Cristo, que aunque no es mi sangre carnal, sí es en sangre espiritual, ahí en realidad entonces, hermanos, hay una gloria para el Señor. Hay algo que admirar porque entiendo que este es el cuerpo de Cristo, que tú y tú son el cuerpo de Cristo. Y a Cristo sirvo, y a Cristo me doy. Y aunque no piense igual, y aunque a veces haya desavenencias, desacuerdos, es mayor el amor a mi Cristo, y entonces doy y me doy a los demás. Amén. Esa es la intención, amados, de que el Señor haya hecho un cuerpo, haya hecho esa iglesia. Ahora, ser miembro del cuerpo de Cristo es algo que otros no son. O sea, sí debe haber una distinción entre alguien que es miembro del cuerpo de Cristo y alguien que no lo es. O sea, no podemos vivir, hermanos, nada más con un cartelón de decir, soy cristiano, pero que nada me distinga hablando en obras de alguien que no es hijo de Dios. O sea, es muy sencillo, no, si yo creo en Cristo, no, yo voy a tal iglesia, no, si yo me bauticé, no, yo si tengo este don, ok. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? En realidad ese soy cristiano, eso para Dios no es nada. Él dice y exige, amados, que nos amemos unos a otros, que nos edifiquemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos soportemos los unos a los otros. Y aquí es donde entonces en realidad, hermanos, ser miembro del cuerpo de Cristo es algo diferente a los que no lo son. Y aquí es donde tú y yo debemos entender, amados, qué es eso que Dios quiere de mí en su cuerpo. Ser miembro del cuerpo de Cristo es ser un representante de Cristo, amados. Tú eres un representante de Cristo. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Ustedes, mi cuerpo, cada uno de ustedes son la luz del mundo. Dejen que los que están en tinieblas vean la luz por medio de cómo viven. Y aquí es donde en la iglesia, hermanos, cuando decimos la iglesia no quiere decir el templo, me refiero a las reuniones entre nosotros. En la iglesia es donde nos enseñamos a cómo vivir santamente, a cómo animarnos a seguir santamente. Es donde echamos nuestras cargas sobre Cristo, pero por medio de los hermanos diciendo, hermano, ora por mí. Hermano, tengo este problema con mi hijo, no sé qué hacer. Pues mira, otro hermano dice, yo tuve el mismo problema y la palabra dice esto. Aquí es donde en las reuniones, amados, nos debemos procurar ayudar, edificar, servir unos a otros, porque somos representantes del Señor. Y allá afuera me refiero cuando no nos reunimos, seguimos siendo iglesia, cada uno sigue siendo iglesia. Y allá afuera en el empleo, hermanos, en tu calle donde vives, en el lugar donde trabajas, en tu negocio, en la escuela, en lo que hagas, tienes que ser luz. Pero esto no es a fuerza, o sea, decir, tengo que, no, es, quiero ser luz, Señor. Necesito ser luz, Señor, para glorificarte. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser representante de tu cuerpo, que los demás vean que tú, Señor, estás en mí, Señor. Y no para presunción, sino para que ellos vengan a la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Amados, ahora que si Jesús vino a servir, si representamos al Señor Jesús, Él es la cabeza del cuerpo y Él vino a servir y Él es la cabeza, entonces ¿qué va a hacer el cuerpo? Servir. Si la cabeza vino a servir, el cuerpo vino a servir. En realidad, hermanos, la cabeza ordena a la mano y al pie y a la boca a hacer. Y el Señor Jesucristo fue muy claro, hermanos, Mateo 20:28. Él se dice a sí mismo, pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea, Él encarnado, vino para que le sirvan, sino que vino para servir a quién, a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es donde en realidad, amados, la vida del cristiano debe estar fundada en el servicio hacia los demás, primariamente hacia el Señor, y hoy vamos a ver precisamente eso. Servir. Dios no te rescató para que seas servido. Quítate eso de la cabeza. Jesús no dio su vida para que tú seas servido. Sí, Él te sirvió, hermanos. En la cruz fue el pago de tus pecados y el mío. Pero ahora Él te ha rescatado para que tú te conviertas en un servidor, en una servidora, en un esclavo de Él, en un siervo.
Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender que existen muchas responsabilidades o deberes en los hijos de Dios que debemos de llevar a cabo. Amarnos, perdonar, ayudar, orar, evangelizar, servir, hermanos. Está llena la escritura, pero podemos encerrar, hermanos, estos deberes, perdón, o estas dones, estas responsabilidades, podemos encerrarlas en dos principales. Una, servir, y otra, someterse. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, mi responsabilidad de servir. Yo tengo que servir. Tienes que meterte eso a la cabeza. Cuando yo voy al cuerpo de Cristo, cuando yo me reúno con mis hermanos, yo tengo que servir. Tengo que servir. Porque si no sirvo, entonces no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Aquí el entender cuál es el don que Dios me ha dado me va a ayudar a cumplir ese mandato, servir, sírvanse. Romanos capítulo 2, donde estamos 12, pero ahora vamos a leer verso 1 y 2. Estos pasajes deberíamos de sabernos de memoria. Amados, los ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional, ¿verdad? Y aquí en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, se lee de esta manera, una manera un poco más entendible. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Se fijan cómo dice su cuerpo? No dice su alma y su espíritu. Entreguen su cuerpo. Somos espíritu en mi cuerpo. En el cuerpo se cometen los pecados, pero repercuten en el alma y en el espíritu. ¿De dónde nacen los pecados? Pues del alma y del espíritu. ¿Pero quién los ejecuta? Pues el cuerpo. Entonces el Señor dice: no nada más quiero sus pensamientos, o sus sentimientos, o sus emociones. ¿Quiero su qué? Amados, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estas son sus misericordias. Si yo te preguntara, ¿cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas pudieras enumerar? Muchas. La primera, vida. Nadie te puede dar vida si Él no te la da. Tienes hijos, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa. Tienes posesiones, dice que el Señor te da la fuerza para hacer las riquezas. Tienes salud, la salud viene de Dios. Tienes vida eterna, tienes perdón de pecados, tienes esperanza, tienes paz. Amados, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor por ti? Dice: por esas cosas te ruego que presenten o entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Hello. Amados, ¿qué clase de sacrificio le agrada a Dios? Un sacrificio vivo. Un sacrificio en donde en realidad la vida sirva a Dios. ¿De qué le servimos a Dios muertos? Para nada. ¿Pero de qué le servimos a Dios vivos? Para mucho. Porque Él, hermanos, puede reflejar su luz, su santidad en cada uno de nosotros. Y cuando entendemos este concepto, hermanos, de que vivir, ¿verdad?, en un sacrificio vivo nos da un resultado. Dice: esta es la verdadera forma de adorarlo. Estamos todavía en el verso 1, es el final del verso Romanos 12:1. Es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate cómo empieza entonces la vida de adoración, hermanos, a Dios. Empieza por cambiar la mente. No es por cambiar las obras. No es nada más dejando de tomar, dejando de mentir, dejando de robar, dejando de adulterar, dejando de violentar, dejando de chismear, dejando. No es dejar, hermanos. Es ser transformado, es diferente. Son dos cosas diferentes: dejar de hacer algo y ser transformado en algo. Cuando no éramos hijos de Dios, pues entonces se supone, ¿verdad?, que no le adorábamos, no le servíamos.
Pero cuando vengo a ser hijo de Dios, debe empezar una transformación en mi mente por medio de su palabra y de su espíritu, entendiendo, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, perfecta y agradable. ¿Para quién? Para Él. Hay una frase que cuando éramos niños usábamos cuando nuestra mamá nos obligaba o nos amenazaba a hacer algo que no queríamos. Le decíamos: eres la mamá más mala del mundo. ¿Verdad que sí? Te tienes que poner la vacuna. No, mamá, me duele. Tú no sabes. No me quieres. Tú quieres que yo sufra. Eres la mamá más mala del mundo. No, hijo, es que esa vacuna te va, ¿verdad? Muchas veces la voluntad de Dios, hermanos, somos así con el Señor. Cuando atravesamos por situaciones inesperadas, sufrientes, difíciles, la voluntad de Dios no parece buena, no parece agradable, no parece perfecta. Mas sin embargo, hermanos, al final de ese proceso, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero aquí tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que empezar a creer, hermanos, que el Señor es capaz de convertirme en algo que no soy. Todos queremos ser servidos, amados. Yo les he puesto este ejemplo bien claro. Ve a un bebé. Mira este bebesote que está aquí enfrente ahorita. A Santiaguillo, míralo. A él no le interesa si lo estamos viendo comer o no. Él quiere ¿qué? Cuando él ¿qué? Cuando él quiere. Si él se quiere dormir, si él se quiere despertar, no importa si son las 3 de la mañana, él va a despertar ¿a quién? A sus padres. Desde pequeños, así que queremos que ¿qué? Que nos sirvan. Es un ejemplo, todos somos igual, no crean que lo estoy diciendo por el niño ese, no. Todos así somos. Desde pequeños queremos la atención de todos. Queremos ser servidos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora, cuando nos hacemos grandes, hermanos, nos hacemos peores. Y entonces viene aquí a confrontarse Cristo Jesús y dice: el que se humilla delante de mí, el que muere a sí mismo, el que se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, es digno de mí. Entonces aquí es donde yo debo de dejar esa vida donde me servían. Hay muchas parejas que se casaron, fíjate: ay, yo me caso con Laura para que Laura me haga feliz a mí. Ah, carambas, fíjate por qué me casé. No es porque yo la quiero hacer feliz a ella, sino porque yo quiero que ¿qué? Ella me haga feliz a mí. Yo quiero que mis hijos sean lo que yo quiero que sean. Quiero que sean ingenieros, médicos, licenciados, abogados. Lo que yo quiero que sean, mis sueños. Fíjate cómo somos, amados. Y el Señor quiere que eso muera, y entonces empezar a enseñarnos y decir: si yo, el Rey de los cielos, no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar la vida por muchos, mis hijos, los de mi pueblo, los de mi cuerpo, los de mi iglesia, van a ser igual que yo. Y hermanos, esto es algo, ¿verdad?, que nos da una bofetada en la cara. Porque muchos se acercan a Cristo para ser servidos. Se acercan para que sus necesidades sean cumplidas. Muchos se acercan a Cristo, hermanos, porque les dijeron que Cristo les multiplica 10 veces por uno o 100 por uno. ¿Te fijas cómo inclusive acercarte a Cristo es egoísta muchas veces, sin entender lo que realmente el Señor te ofrece, que primeramente es limpiarte tus pecados, quitarte la culpa, liberarte de la condenación? Amados, debemos entender que para servir en el reino de Dios, en su cuerpo, debemos conocer su voluntad. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos, hermanos, creen que conocen la voluntad de Dios. Pero la realidad es que no la conocemos. Primero tenemos que considerar ciertos principios. Es como dice aquí: tengo que entregar mi cuerpo en un sacrificio vivo. Es difícil, amado, servir a los demás cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando no estás de acuerdo con esa persona, cuando esa persona te hirió. Es difícil servir a los demás cuando hay situaciones así. Es muy fácil servir cuando hay de por medio un beneficio, ¿sí?
Si yo le digo a mi hijo, corta el pasto por favor, hijo, no, ¿por qué? Pero si le digo, te doy $10 y cortas el pasto, sí papá, dale. Por un beneficio, hermanos, sí somos muy dados a servirnos, pero cuando es por el simple hecho de amar, o sea, de dar sin recibir nada a cambio, nuestro corazón es muy duro. Nuestro corazón es muy duro. Y el Señor quiere cambiar precisamente eso, amados. No se trata nada más de las obras que podemos hacer para Él, sino de la actitud y la razón por qué podemos hacer esas obras. Vuelvo a repetir, no se trata nada más de servir, cualquiera puede servir. Se trata de servir como Cristo quiere que sirvamos, en amor, en entendimiento. Y en los versos que vimos aquí en Romanos, hermanos, podemos notar que Pablo indica que consagremos, entreguemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, porque es la manera, hermanos, que a Él le agrada. Entonces no se trata de servir según nuestros deseos, sino de entregar el cuerpo a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y para comprenderlo mejor, tenemos que entender que en realidad, hermanos, hacer las cosas sin el carácter de Cristo no me sirve de nada. Rápidamente, ya muchas veces hemos mencionado estos versos. Mateo 24, el Señor Jesús diciendo, aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Apocalipsis capítulo 19. En aquel día todos los muertos fueron entregados, fueron abiertos los libros y fue abierto el libro de la vida y cada uno fue juzgado por las obras que había hecho. Ok. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Nota, estas personas pensaban que eran del cuerpo de Cristo e hicieron cosas para Cristo. Les sirvieron según ellos que pensaban. Pero el Señor les dice, no los conozco, apártense de mí. Entonces no es nada más servir a Cristo, hermanos, como tú crees. Es servir a Cristo como Él dice que debe ser servido. Hay una diferencia muy grande. Y aquí es donde entonces, en realidad, se trata, hermanos, de buscar al Señor para que Él haga en mí. Y Juan capítulo 4 es una conversación que el Señor Jesús está teniendo con la mujer samaritana, ¿verdad? Versos 23 en adelante. El Señor, acuérdense, los samaritanos y los judíos, hermanos, era una cosa, ¿verdad? Como decir Chivas América, ¿verdad? O sea, como que se odiaban, ¿verdad? Ellos, los que no conocen el fútbol, soccer, ¿qué podemos decir en inglés? Eran dos culturas que se odiaban, hermanos, los judíos y los samaritanos. El Señor Jesús va a Samaria, se sienta en un pozo de agua y espera a que una mujer viniera y le pide de beber. Mujer, dame beber. Y ella le contesta y le dice, el pozo es profundo y no tienes con qué sacar el agua. Y él le dice, dame tú de beber. Y el Señor empieza entonces a darle una lección, amados. Y la mujer decía, los samaritanos decían, es que en este monte es donde se debe adorar a Dios. Y los judíos decían, no, es en el templo donde se debe adorar a Dios. Y había un mal entendimiento de cómo adorar a Dios. Hasta el día de hoy hay un mal entendimiento de cómo adorar a Dios. Pero el Señor Jesús le dice, pero se acerca el tiempo, en verdad, y es más, ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esto quiere decir que hay falsos adoradores. Si el Señor usa, hermanos, la palabra, llegará el tiempo cuando los verdaderos adoradores, quiere decir que entonces hay falsos adoradores. Entonces la pregunta que a mí me interesa es, Señor, ¿yo soy un falso adorador? O Señor, yo soy un verdadero adorador. ¿Soy un falso siervo, Señor? ¿O soy un verdadero siervo tuyo? ¿Quién puede contestar esa respuesta? La palabra de Dios. Pues el Padre, hermanos, dice, busca personas que lo adoren de esa manera, en espíritu y verdad. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, no nada más con el cuerpo. Vuelvo a repetir, amados, aquí el Señor quiere enseñarnos a cómo servirnos. Y la única manera de hacerlo es lograr tener la comunión diaria con Cristo, el pasar diariamente tiempo con el Señor, para que Él forme su carácter en mí y entonces yo pueda hacer todo como Cristo lo hizo. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? 1000 veces. Cuando somos exagerados, los papás le decimos a los hijos, te he dicho 1,000,000 de veces, hijo. ¿Verdad? ¿Quién es exagerado como yo, hermanos?
Bueno, hay muchos mentirosos aquí. Ok. Pero sí, amados, servir a Cristo sin tener comunión con Cristo es ser un falso adorador. ¿Sí? Venir a cantar aquí, tener alabanzas, orar aquí, predicarles, hablarnos, animarnos unos a otros, pero no llevar una vida dedicada, ¿verdad?, a tener tiempo con el Señor, me convierte en un falso adorador. Me convierte en esa multitud que algún día dirá: Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor va a decir: no te conozco, porque jamás pasaste tiempo conmigo. Pasaste tiempo en la iglesia, pasaste tiempo en los ministerios, hiciste todo lo que quisiste para mí según tu voluntad, pero jamás estuviste en comunión conmigo diariamente. No me buscabas en la oración diaria, no me buscabas en la palabra diaria. No te conozco, eres un falso adorador. Y aquí es donde, amados, nuestros ojos deben de abrirse y decir: Señor, yo quiero conocer tu voluntad para así agradarte, para poder entonces servirte y cumplir, amados, mi responsabilidad. Amados, todo servicio y obra hecha para Dios tiene como principal propósito la comunión con Él. O sea, si yo hago algo para Dios, no es para que Dios me beneficie, hermanos, no es para buscar la gloria o el aplauso de ustedes. En realidad, si yo hago algo para Dios, es porque quiero acercarme más a Él, es porque lo hago para Él. No servimos en el reino, hermanos, para agradar a los demás, sino servimos en el reino para buscar el rostro de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos leer lo que el apóstol Pablo dice, Colosenses 3, 23 y 24, dice: y todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para quién, para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque al Señor vives al Señor sirves, y de Él es la recompensa y la herencia, porque a Cristo Jesús sirves. Y aquí es un reto muy grande, el poder entender que todo lo que hago, lo hago para Dios. Es literal, hermanos, eso de todo lo que hagáis. Si yo estoy sirviendo, hermanos, como padre, toda mi paternidad debe de ser como si sirviera a Dios. Los gritos no sirven, los corajes y enojos no sirven. Si soy un marido o soy una esposa, debo hacerlo como sirviendo a Dios. Si soy un compañero de trabajo, hermanos, debo hacerlo como si sirvo a Dios. Si soy un vecino, debo ser un vecino como si Dios fuera mi vecino. Si soy un chofer, hermanos, es como si Jesús fuera mi copiloto. Y así haz y pon cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te ve, hermanos. Siempre nos ve. Entonces, lo que hagas para Él, lo que hagas en tu vida, puede ser un acto de adoración hacia Él. Y aquí es donde entonces tenemos que entender que va más allá, hermanos, nada más de servir a Dios en la iglesia. Claro, y el entendimiento es: aquí nos servimos unos a otros por medio de los dones en la edificación, pero el verdadero adorador al Señor lo sirve en donde quiera, pero empezando en la comunión con Él. O sea, teniendo ese día a día con el Señor: Señor, aquí estoy, Señor, y una vez más me entrego a ti, Señor. Hoy tú sabes que tengo muchos afanes en este día, muchas cosas que tengo que atender, Señor, pero dame paciencia, Señor. Señor, obra en mí, Señor, déjame ver lo que está mal en mí. Todos los días, hermanos, buscar esa presencia de Dios en la oración, y luego buscar su alimento en la palabra, y dejar que la palabra empiece a cambiar mi manera de pensar. Porque si la palabra cambia mi manera de pensar, Cristo se empieza a formar. Y si Cristo se empieza a formar en mí, yo empiezo a morir a mí, y entonces todo lo que haga va a ser un acto de adoración a Dios. Amén. Amados, primero es: Dios me salvó para servir a Él primariamente, ¿verdad? Ahora, yo como miembro debo saber para qué fui puesto en el cuerpo. Ok, ya sé, pastor, que soy miembro del cuerpo de Cristo, lo dijo ya 10 veces, muy bien.
Yo sé que tengo una función especial, ya lo dijo 10 veces. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿La conoces? ¿Conoces el don que el Señor te ha dado? Porque dice Dios que si eres hijo de Él y Él te ha sellado con su espíritu, tienes un don. Un don es un regalo, un gift, ¿verdad? Algo que Él te dio para que tú uses y para que bendigas a otros. Y si no lo conoces, si no sabes, hermanos, qué es, entonces la pregunta es, ¿qué haces dentro del cuerpo de Cristo? ¿Mucho ayuda? El que no estorba. Es lógico, hermanos, que si tú apenas estás empezando la vida en Cristo, claro, es lógico que no sabes. Y vas a ir aprendiendo y vas a ir conociendo. Pero los que ya tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años en el cuerpo de Cristo, y todavía, hermanos, no sabemos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. No lo que tú crees o lo que tú eres bueno haciendo en el mundo, hermanos, sino el don que te ha dado Dios. La pregunta sería, ¿qué está pasando en tu vida que no sabes cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo y tu función? Cada miembro del cuerpo está puesto para servir a otros, hermanos. Es un principio bíblico. Y aquí la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer para edificar a otros? El egoísta dice, ¿qué pueden hacer mis hermanos para mí? El que entiende que tiene una responsabilidad en Cristo dice, Señor, dime qué puedo hacer para servir a mis hermanos, qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos, qué puedo hacer para edificar a mis hermanos, qué puedo hacer para animar a mis hermanos. Esa debe ser una oración nuestra, hermanos, todos los días. Señor, ¿qué puedo hacer para que tu cuerpo, Señor, que tu reino avance? Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también ¿dónde? En la tierra. Tu voluntad. Y aquí es donde entonces, amados, ¿has estado tú constantemente orando hasta que el Señor te ha revelado, hermanos? ¿O has buscado en su palabra hasta que el Señor te ha revelado y te ha dicho, tú eres puesto en mi cuerpo para esto? Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. Cuando digo, ya viste tú que Pablo dijo que somos cada uno miembros específicos y que Dios nos ha dado un don específico. ¿Ok? O sea, especial. O sea, tienen que conocer y saber que Dios da dones especiales. Ahora Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, esto quiere decir, al crecer la iglesia muy rápido, hubo muestras de descontento. Qué raro, ¿verdad? Empezó a crecer la iglesia y unos no estuvieron muy contentos. Las cosas no se hacían como ellos pensaban. Muy bueno. Aquí no pasa eso. Los creyentes que hablaban español se quejaron de los creyentes que hablaban inglés. Perdón, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas, estamos hablando de los griegos decían, nuestras viudas son discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que la iglesia tenía una lista? ¿Por qué? Porque tenían que incluir las viudas que cumplían con los requisitos para ser ayudadas diariamente por la iglesia. Bueno, aquí está otra evidencia. Los griegos estaban descontentos porque sus viudas eran discriminadas en la lista de la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, esto se refiere a los 12 apóstoles, Judas muere, hermanos, y el Espíritu Santo levanta a Matías como otro apóstol en su lugar. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y dijeron, nosotros los apóstoles debemos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Aquí pudiéramos pensar y decir, no, es que pasados los apóstoles, ¿sé qué? Dijeron, nosotros vamos a enseñar nada más y ustedes hagan el trabajo manual. Pero fíjense, amados, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean respetados,
que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos la responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Aquí no es porque los apóstoles se creyeran más que los otros. Aquí los apóstoles sabían cuál era su responsabilidad. Bien, hermanos, dictada por el Señor. Y ellos ya sabían que había 5,000 creyentes, hermanos, porque el día de Pentecostés se convirtieron 3,000, más dice aquí que cuando se multiplicó la iglesia, entonces eran muchos, y los apóstoles entendieron con sabiduría, decir, nosotros los 12 apóstoles no vamos a poder andar sirviéndoles a todas las ¿qué? A todas las viudas. En cambio, el Señor nos encargó que les enseñáramos y atendiéramos a los hermanos. Entonces, amados, el Espíritu Santo tiene que levantar entre ustedes personas que especialmente se dediquen a eso. Y aquí vemos entonces cómo el Señor en realidad, hermanos, en su cuerpo pone dones y cosas muy específicas, donde cada uno de nosotros debemos de caber y entender que debemos estar. Los apóstoles tenían bien definido en qué parte del cuerpo, hermanos, eran y cuál era su función. Y la pregunta es, ¿tú sabes definidamente qué parte del cuerpo eres y qué función tienes? No soy yo el pastor el que te la va a decir, hermanos. Yo no soy Dios, ni lo sé todo. Es Cristo mismo, la cabeza, quien te va a decir qué parte del cuerpo eres y qué función tienes. Pero tú tienes que buscar a Él, a la cabeza, y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en tu cuerpo? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué me has dado como don para servirte a ti, Señor, y edificar a mis hermanos? Amados, si no sabes para qué sirves, entonces va a suceder todo lo contrario a lo que el Señor quiere que suceda. Cuando dije el que poco, ¿cómo dice? El que no estorba. No, ese es otro. Ahorita dijimos, mucho ayuda el que no estorba. Gracias. Ahí va. Si yo no estoy ayudando, hermanos, en el cuerpo, si yo no estoy sirviendo en el cuerpo, pregunta, entonces, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo? Si yo traigo una piedra en mi mochila y no uso esa piedra, entonces, ¿qué está haciendo en mi cuerpo? Un estorbo. Un estorbo. Es una carga que no debería estar ahí. Cuando yo no maduro, hermanos, cuando yo vengo a Cristo, dice el apóstol Pablo que todos entramos como bebés, que todos necesitamos la leche espiritual, porque no conocemos mucho, es lógico. Tenemos que empezar como bebecitos y empezamos no entendemos bien la palabra, no entendemos las cosas, no las sabemos hacer, pero más buscamos a Dios y más vamos entendiendo y vamos creciendo. Bueno, los cristianos, hermanos, que se quedan como bebés, siempre hay que cargarlos. En lugar de que me ayuden a ¿qué? A cargar a otros. Y aquí es donde cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender y pedir a Dios, hermanos, ¿qué estoy haciendo? Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo es muy claro aquí, versos 13 y 15. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero nunca usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley, aquí se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés, hermanos, toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. O sea, Pablo dice, mira, si no estás edificando y no estás animando, estás haciendo entonces lo contrario. El Señor Jesucristo lanza una advertencia muy fuerte, hermanos. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Es mejor, fíjate, esto no lo digo yo, dice el Señor Jesús, es mejor que esa persona se eche unas vueltas con una soga en el cuello a una piedrota y se tire al mar,
O sea, el Señor está diciendo, es mejor que te vayas. ¿Por qué? Porque te vas a convertir, en lugar de ser alguien que avanza y que ayuda a avanzar a otros, va a ser alguien que ¿qué? Que estorba y piedra. Y hermanos, el Señor no quiere que ninguno de nosotros seamos una piedra de tropiezo. Al contrario, Él quiere convertirnos en piedras vivas, que nos ayudemos unos a otros. Servir, amados, entre nosotros es la mayor satisfacción que se puede tener. Mira, a mí me da mucho gusto cuando hay actividades en la iglesia. Me da mucho gusto servirlos, pero me da mucho más gusto verlos servirse entre ustedes. No porque yo sea flojo, hermanos. No, sino que porque yo puedo ver al Señor en ustedes. Hay veces, ¿verdad?, que yo en lo simple es donde más veo las cosas, la verdad. He aprendido eso del Señor. Cuando una persona es capaz de hacer algo simple sin que se lo pidas, hermanos, esa persona tiene un corazón que está siendo transformado por Dios. Cuando a veces empiezan a mover las sillas sin que yo les diga y los veo, digo, gracias, Señor. Cuando sin decir, hermanos, veo una hermanita que está limpiando, nadie le pidió, gracias, Señor. Porque son cosas, hermanos, que a veces no valoramos. Pero si no hay un corazón, hermanos, entregado a Dios para servir, pues entonces, ¿para qué estamos? Servirnos unos a otros, hermanos, nos va a dar una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque el amor entre nosotros, hermanos, va a hacer que el amor de Cristo abunde, sobreabunde, y podamos entonces así tener su recompensa. Un principio más, amados, antes de terminar. El servicio entre nosotros debe ser hecho con humildad y amor. Esta característica es indispensable. Aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Es Juan capítulo 13, versos 12 en adelante. Cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos, ¿verdad?, en esa última cena, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto el Señor, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? El Señor Jesús le lava los pies a sus 12 discípulos, ¿verdad? Cada uno, hermanos, se los lava, y no rápido y así, se los lavó, y yo creo que tuvo una conversación con ellos, con cada uno especialmente. Termina y el Señor les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden por qué hice esto? Ustedes me dicen a mí maestro y Señor, y tienen razón porque sí lo soy, dice el Señor. Y dado que yo soy su Señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, entonces ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Acuérdate esto, en el tiempo de los judíos, inclusive los cristianos tenían esclavos. Después podemos hablar de eso, hermanos. Ahorita nada más ponen tu atención en esto. Y el esclavo más bajo, menos importante, gracias, era el que le lavaba los pies a los que venían de visita a la casa. ¿Sí? Ese era el trabajo más humilde que había para un esclavo, hermanos. Lavarle los pies a un desconocido, imagínate. Venían los caminos, hermanos, eran lodo, tierra, hierbas, y pues venían, ¿verdad?, a tu casa y siervo, lávale los pies, ¿verdad?, mi invitado. Ahí está el siervo, ¿verdad? Entonces lo que Jesús acaba de hacer, dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Si yo siendo su maestro y Señor les lavé los pies a ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni tampoco el mensajero es más importante de quien lo envía. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Hay bendición en servir, hermanos. Sí, tu orgullo es pisoteado, tu nombre es pisoteadillo, tu posición que tengas es pisoteada, pero eres exaltado en el reino de los cielos, eres bendecido por Dios. Cuesta mucho, hermanos, quedarse callado y no regresar la ofensa y todo eso, pero hay mucho, hermanos, de bendición en servirnos unos a otros. Donde, ¿verdad?, aunque digas tú, ay, Señor, no se merece el hermano, la hermanita que lo sirva, pero te amo, Señor, y lo voy a hacer porque yo necesito morir a mí, Señor. El Señor te va a bendecir, hermanos. El Señor te va a bendecir, no porque te lo digo yo, sino porque Él lo dice.
La virtud, hermanos, o la característica que marca un verdadero hijo de Dios es servir a otros como Cristo nos sirvió. Yo siempre les he dicho esta frase: si tú quieres que Cristo sea formado en ti, tienes que buscarlo en oración, en la palabra, pero luego tienes que aplicar en tu vida diaria y pensar en la situación que estás viviendo, cómo Cristo actuó en una traición, cómo Cristo actuó cuando lo desacreditaban, cómo Cristo actuó cuando mentían sobre él, lo acusaban, cómo Cristo actuó cuando estuvo triste y tuvo temor, cómo Cristo actuó cuando sirvió a otros, cómo Cristo enseñó, cómo Cristo reprendió, cómo Cristo animó. O sea, es decir, tienes que aplicar en tu vida, hermanos, los pasos del Señor Jesucristo. Cuando estoy yo mismo desanimado, hermanos, cuando yo estoy con angustia, ahí ves al Señor que le dijo a 3 de sus apóstoles: vengan conmigo y oren porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta cuando tenía angustia, el Señor te pone el ejemplo que hacer. Tienes que abrirte a los demás y decir: hermano, ora por mí porque estoy angustiado, me está pasando esto. No es que tus hermanos tienen el poder, hermanos, para sanarte, sino que tú te estás humillando, reconociendo ante los demás que tú eres un hombre, una mujer que depende del cuerpo de Cristo, no de ellos, del cuerpo de Cristo. Porque si tú, hermanos, no te abres y no dejas que otros entren a tu vida, tú estás diciendo: yo soy suficiente y no necesito del cuerpo de Cristo que Cristo mismo puso. Cuidado con lo que piensas y lo que crees. Yo sé que muchos, hermanos, han sido dañados por malos líderes, han sido dañados por otros cristianos, por otros hermanos en Cristo que se han aprovechado de ustedes. Esto ha sucedido en todas partes, hermanos. Pero si te vas a cerrar, hermanos, la vida espiritual por causa de que alguien te hirió en el nombre de Cristo, imagínate, o sea, no te estás cerrando a la persona, te estás cerrando al cuerpo de Cristo y a la misma salvación que el Señor quiere darte. Y para que pueda surgir, hermanos, en ti el carácter de Cristo, vas a tener que humillarte y vas a tener que obedecer al Señor y someterte de Él, que vamos a hablar después de eso. Pero tienes que entender que tienes que abrirte y tienes que cambiar tu manera de pensar y tu actitud, y tienes que empezar a servir. Servir, hermanos, es una forma de ser, es una actitud. Pero antes del servicio, de la actitud, tienes que convertir, ¿verdad?, esa actitud también en una obra por medio del carácter de Cristo. El servidor primero aprende a amar, porque si no ama, entonces lo que haga lo va a hacer egoístamente. 1 Corintios 16, versos 13 y 18. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas es un hermano, ¿verdad?, en Cristo de Pablo, y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Esto quiere decir que cuando fue Pablo a Grecia y predicó, Estéfanas y los que estaban en su casa fueron los primeros convertidos. Ellos tienen su vida puesta en el servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que sometan a ellos y a otros, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirvan con tanta devoción. Estoy muy contento de Estéfanas, Fortunato y Acaico que hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Fíjate cómo Pablo, hermanos, era tan humilde que en sus propias cartas les daba gracias, hermanos, a otros porque lo habían ayudado, porque eran fortaleza para él, porque eran ánimo, porque le habían dado económicamente ayuda. O sea, el mismo Pablo, hermanos, llenos del Espíritu Santo, reconocía la ayuda de ¿quién? Del cuerpo de Cristo, de los demás. Ahora tú y yo, hermanos, tenemos que ser humildes y tenemos que entender que el Señor quiere que dependamos de Él por medio de su cuerpo. Y termino, hermanos, la característica principal del servicio a Dios no es la perfección, no es hacer las cosas perfectas. Porque muchos de nosotros podemos decir: ay, Señor, es que yo no sé cómo hacer eso, pues mejor no me doy de voluntario. No, hermanos, pues es que se aprende precisamente regándola. Así es. Hermanos, la principal característica del servicio a Dios no es la perfección, es el amor. ¿Cómo lo haces?
Tal vez yo nunca he cocinado un menudo, hermanos, en mi vida y no lo he hecho. A lo mejor lo cocino con mucho amor y no sabe bueno, pero es con amor y es servido con amor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No es tanto el producto, cómo vaya a salir, sino cómo se hizo. Con amor, con humildad, amados. Y aquí es donde entonces Jesús nos pide a cada uno de su cuerpo, hermanos, que estemos realmente entendiendo para qué fuimos puestos en su cuerpo, que estemos sirviendo con amor y humildad y que lo hagamos para Él, amados. Termino con 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Así es que, amados, ore, busque en el Señor, pídale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu cuerpo? ¿Qué quieres que yo, Señor, esté haciendo, Señor? ¿Para qué me has puesto ahí? ¿Cuál es mi don, Señor Jesús? Ore, ore, y el Señor, hermanos, va a responder a su oración. Señor, te damos gracias porque hasta hoy, Señor, sabemos que estás con nosotros y sabemos que tenemos un propósito y sabemos, Señor, que somos especiales no por quienes somos, sino por lo que tú has puesto en nosotros. Padre, que mis hermanos y yo entendamos que aunque son tiempos difíciles, Señor, aunque hay muchas señales de que tú ya estás pronto, dice tu palabra que no se turbe nuestro corazón, o sea, que no estamos temblando de miedo, Señor. Tenemos que seguir haciendo hasta el final lo que tú nos has encargado hacer, Señor, y servirnos, animarnos, ayudarnos, amarnos unos a otros. Es algo que tú quieres que siempre hagamos. Enséñanos a hacerlo bien, Señor. Enséñanos a hacerlo de la manera correcta, según tu voluntad, para recibir la bendición tuya, Señor, y para que seamos edificados unos con otros. Te bendecimos, Señor Jesús, te amamos, te damos gracias. Amén.